A ver, ¿se han puesto a pensar cómo a veces un momento, no sé, de humillación puede ser justo lo que se necesita para que nazca algo increíble? Suena raro, ¿no? Pero a veces, cuando uno toca fondo, es justo ahí donde se prende la mecha de una leyenda. Y bueno, esa es la historia que vamos a desgranar hoy. Y la pregunta central de todo esto es fascinante. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué puede unir a un simple herrero, un tipo sin ninguna ventaja aparente, con un imperio? Un imperio de verdad. La respuesta, como vamos a ver, está en una cadena de eventos súper inesperados y, claro, en una mente con una chispa increíble para los negocios. Bueno, aquí empieza la historia. Conozcamos a nuestro protagonista, Valentín Tramontina. Y a ver, no se imaginen a un empresario con estudios o a un visionario con un plan maestro todo calculado. No. Él era un herrero, un artesano, sin estudios formales que trabajaba en la cervecería Ritter. Un tipo común y corriente cuya vida estaba a punto de dar un giro, pero de esos que no te esperas. Y aquí viene el momento que lo cambia absolutamente todo. Una noche, un conflicto y una humillación pública. Resulta que el encargado de un burdel, así como lo oyen, lo echa del lugar. Podría parecer un detalle sin importancia, ¿verdad? Pues no. Ese preciso instante de vergüenza fue la piedrita que desvió el río de su vida para siempre. Y claro, esto no fue solo una anécdota vergonzosa. Tuvo consecuencias muy, muy reales. A raíz de ese incidente, a Valentín lo despiden de su trabajo. De un día para otro, se encuentra sin empleo, sin un rumbo claro, completamente a la deriva. Este es su punto más bajo, el momento que lo obliga a un cambio total. Y es justo ahí, en medio de toda esa incertidumbre, que llega el punto de quiebre. Valentín toma una decisión que va a definir todo su futuro. Se hace una promesa a sí mismo. Nunca más iba a ser empleado de nadie. Es justo en ese momento que la víctima de las circunstancias se transforma en el arquitecto de su propio destino. Ok, siguiente capítulo. El viaje oportuno. Con esa nueva mentalidad, Valentín se muda. Agarra sus cosas y se va a un pueblo nuevo, Carlos Barbosa, para empezar de cero. Pero claro, para un herrero, empezar de cero significa algo muy concreto. Necesita sus herramientas. Y ahí se encontró con su primer gran desafío. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay que entender la escala de este esfuerzo. No era como hoy que vas a la ferretería de la esquina y listo, para nada. Esto significaba un día entero de viaje solo para llegar al pueblo más cercano. Luego, comprar las herramientas. Y después, otro día entero para volver. Imagínense, 2 días completos solo para conseguir lo más básico. Y es aquí donde, casi sin querer, nace la oportunidad. Cuando Valentín regresa, sus vecinos ven las herramientas nuevas. Obviamente ellos también las necesitaban, pero la idea de hacer ese viaje de 2 días, pues no les hacía ninguna gracia. Así que le hacen una propuesta, una que parece simple, pero que lo va a cambiar todo. Le piden que se las venda. Y con esto nace un negocio, porque ese pedido de los vecinos, esa solicitud tan simple, fue la semilla de todo. Valentín, en vez de verlo como, les hago un favor, vio algo mucho más grande. Detectó un problema real en su comunidad, un problema que él, y solo él en ese momento, tenía la solución. Es justo en este punto que Valentín descubre un talento que ni él sabía que tenía, su beta comercial, su olfato para los negocios. Se da cuenta de que puede cobrar un poquito más, un pequeño porcentaje, por la simple conveniencia que les está ofreciendo. Les ahorra a sus vecinos ese viaje de 2 días. O sea, no estaba vendiendo solo herramientas, estaba vendiendo tiempo, estaba vendiendo comodidad. Y con este nuevo modelo de negocio ya en la cabeza, pues todo se hace oficial. En 1911, Valentín Tramontina funda su propia herrería en Carlos Barbosa. Piénsenlo, el tipo que había sido despedido, que no tenía rumbo, ahora era el dueño de su propio negocio, un negocio que nació, literalmente, de una necesidad de sus vecinos. Y llegamos a la parte final, el cierre maestro. La historia podría terminar perfectamente aquí, ¿no? Con un final feliz, un éxito merecido. Pero no, el círculo de esta historia increíble se cierra años después con un encuentro que, de verdad, parece sacado de una película y le da todo un significado mucho más potente. A ver, imagínense la escena. Han pasado varios años.
Valentín ya no es el herrero que busca trabajo, para nada. Ahora es un empresario de éxito, un hombre respetado. Y un día, el destino, que a veces es muy irónico, lo vuelve a poner cara a cara con esa misma persona que, de alguna manera, empezó todo, el encargado del burdel. El encargado, quizás sin reconocerlo bien o simplemente con esa actitud un poco soberbia, le hace una pregunta cargada de ironía. Al ver el éxito que había alcanzado, le dice: «Oiga, ¿y qué habría sido de usted si hubiera tenido estudios?». Fíjense en la pregunta, como insinuando que podría haber llegado todavía más lejos. Y aquí viene la respuesta legendaria de Valentín. Una respuesta corta, filosa como una navaja y absolutamente brillante. Con una calma total, él responde: «Sería empleado del burdel». ¡Pum! Una sola frase que lo dice todo, que demuestra que su falta de estudios no fue una debilidad, sino justo lo que lo empujó a crear su propio camino, lejos de los trabajos, digamos, convencionales. Y con esa lección magistral, ¿no?, sobre cómo el destino y las oportunidades se forjan con las propias manos, cerramos esta historia increíble de Valentín Tramontina. Una anécdota que, por cierto, nos llega gracias a La Guía del Gallo de Calzada.